Que sean los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, refiriéndome pues, a la intervención de nuestra nutricionista que en cabeza de ella es la responsable mayor de todo este proceso que tiene que ver con la nutrición de los niños y niñas en la localidad de Fontibón. Y por supuesto hacer un llamado de atención a nuestra coordinadora del centro zonal de manera muy respetuosa. Y es que independientemente, porque es una mala costumbre que tienen los funcionarios a veces, y es que como nosotros no estuvimos en esa época, no tuve el contrato en ese tiempo, entonces realmente yo no les puedo dar esa información, es lo que la mayoría de funcionarios dicen, y resulta de que se les olvida de que ustedes representan la institución, no Marta es la que representa, Liliana es la que representa, Pedrito es el que representa, no, ustedes tienen un sello institucional, llámese como se llámese, en el tiempo que esté. Y esto con qué fin lo quiero decir, en la línea del tiempo, que independientemente que ustedes estén ahora o no vuelvan a estar, o estén más adelante en otro lugar con el centro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, siempre debe reposar una información. Porque ustedes saben que las entidades están sujetas a investigación por la Contraloría, por la Personería, ¿sí? Y por todos los entes de control. Y en este orden de ideas, cuando la nutricionista manifiesta que de un tiempo para acá es que tiene esa información, pues no tendría por qué ser así. ¿Por qué? Porque nosotros no es el primer plan de desarrollo donde la Junta Administradora Local, esté quien esté, llámese como se llame, represente el partido que represente, ustedes sí o sí se deben esa organización, mientras que el Fondo de Desarrollo Local les entrega a ustedes unos recursos de la alcaldía local de Fontibón. ¿Por qué? Porque estamos atados a un proyecto interadministrativo que beneficia a una entidad de orden nacional, pero que los recursos son distritales y que aterrizan en lo local. Eso quiere decir que más de, me atrevería a ser 5 periodos, casi más de 20 años, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha venido recibiendo recursos del Fondo de Desarrollo Local. Desde el 2008. Desde el 2008 me están diciendo acá que vienen recibiendo este aporte. Lo que quiere decir es que al día de hoy ya el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cabeza del coordinador o coordinadora que ha pasado por acá, debería sí o sí haber tenido una estadística y un informe que cualquier actor político, llámese Consejo Bogotá, llámese la Junta Administradora Local de Fontibón, porque los concejales de Bogotá también tienen el derecho de poderle pedir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por derecho de petición verbal un documento donde informe y emane el impacto presupuestal y el impacto social del recurso del Fondo de Desarrollo Local, ¿sí? No puede ser que en este momento haya un informe de hace 6 meses, cuando venimos recibiendo dineros del año 2008, ¿sí? Entonces eso es preocupante, porque entonces ¿dónde está justificado el recurso si se abre una investigación por Contraloría, por Fiscalía, de decir se hizo un contrato para ayudar a X o Y niños, se entregó una plata a través del Fondo de Desarrollo Local, los alcaldes que pasaron por aquí hicieron la asignación presupuestal, y cómo se certifica que se hizo eso? Si no hay un archivo que nos denomine, si no hay una trazabilidad, no hay un informe, porque vuelvo y les digo, yo me he cansado de pedirles al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el informe donde nos manifieste el impacto social versus impacto presupuestal de lo que estamos hablando hoy de nutrición para la primera infancia. No me lo han entregado, a día de hoy no me lo han entregado, y yo creo que no existe además. Entonces, el hecho que no exista no significa que sigamos en lo mismo, porque esta Junta Administradora Local le apostó que este plan de desarrollo, que es bastante impactante porque son 222.000 millones de pesos para el cuatrenio, nosotros no vamos a permitir como Junta Administradora Local de Fontibón, señor presidente,
que entreguemos, vuelvo y digo, con lo que inicié, dineros por entregar, sino que las entidades como ustedes que se benefician, que es un proyecto interadministrativo, puedan entregar a esta corporación que hace control político, que además aprobó esos recursos para su institución, nos entreguen un informe para determinar versus número de población de niños el impacto nutricional y social que se da a partir del ingreso del dinero con la compra de los insumos de bebidas lácteas, ¿cierto? Para tener ese elemento. Entonces a mí me preocupa cuando yo escucho eso el día de hoy, porque seguimos en lo mismo. Entonces, señora coordinadora del centro zonal, le queda un reto grandísimo ordenar la casa, ¿sí? Porque con eso que nos están presentando siento que estamos lo mismo en la misma. Eso está como hoy Petro con lo que pasó anoche con sus ministros, ¿sí? Es un circo, ¿sí? Y si la cabeza no está centrada, pues dígame, el resto del cuerpo está desbaratado. Pues así está Petro desorientado, que los ministros tampoco saben qué hacer. Y algunos prefieren renunciar, porque eso no tiene horizonte, porque ya no hay una Colombia humana, porque ya no hay el presidente del cambio, ¿cierto? Porque realmente es reprochable lo que pasa ahí con la entrada, que ni para qué hablar, del personaje, ¿sí? Con Laura Sanabria, que ha hecho tanto daño en este estado también, que es nuestra presidenta, es la mujer detrás del poder, ¿no? Entonces ese tipo de cosas no se pueden presentar en una institución tan juiciosa, que ha podido respaldar el gobierno nacional desde todos los territorios, y que hoy no tengamos un elemento importante como es la trazabilidad de una información en tema presupuestal de cuánto ha recibido desde ese año el ICBF al día de hoy en tema de platas, y cuánto eso en tema de dineros cada 4 años impacta cuántos niños en tema nutricional y en tema de atención integral. Eso no está acá reposado en esta Junta Administradora Local, y yo me he cansado de pedírselos en una audiencia pública, que debería haber ya remetido contra la institución hace rato, ¿cierto? Pero como llega una nueva coordinadora, le queda un reto, vuelvo y digo, doctora, de poder organizar su casa, a la cual usted representa, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y quiero darle la siguiente información. Nosotros veníamos dando un aporte bastante sustancial al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, atendiendo 4.000 niños durante 2 cuatrenios seguidamente. Y eso jamás se cumplió. Terminamos año 2024 y no pudimos terminar. Terminamos con un cupo disponible de 2.994 cupos para el año 2024, a diciembre del año 2024, de las cuales solamente estaban ocupados 2.866 cupos. Había una diferencia de 128 niños en las diferentes modalidades. Eso en términos de plata es complejo, ¿cierto? Y en términos de comprar productos como es la leche, es mucho más complejo, porque cuántos niños como en La Guajira, que están muriendo de hambre por tema de desnutrición y por todo lo que pasa allá, ¿cierto? También por las malas prácticas licitatorias y por individuos que quieren ganarse licitaciones para coger el recurso público y enriquecerse, pues los niños del Chocó y de La Guajira están jodidos. Y entonces estamos replicando lo mismo en Fontibón. Esa es mi pregunta, porque los operadores que han pasado por acá, como Parmalá, como Alpina y como muchos otros, han hecho las entregas muy juiciosamente. Pero yo digo, si nosotros aprobamos un recurso para 4.000 niños y vemos una cifra de 2.866 niños, estamos hablando que aproximadamente el 50% de los niños no existieron de aquí a diciembre 31 del 2024. Y esa plática que se hizo, se compró la leche, porque el operador tenía que cumplir con su objeto contractual. ¿Y qué pasó con esa leche? Voy a decir algo que dice mi mamá: ¿le embutieron la leche a los niños? ¿O cómo fue el tema? ¿O la leche se cortó y hicimos cuajada y metimos quesos? Esa es la cosa que hay que preguntar acá.
¿sí? Por eso me preocupa que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la fecha no se ha dignado, al menos por delicadeza, haber sentado el equipo interdisciplinario financiero, la nutricionista, la coordinadora de los jardines infantiles y de las diferentes modalidades, mirar las estadísticas de cuánto hemos recibido durante tanto tiempo en el Fondo de Desarrollo Local y entregarle eso a la corporación. No se han dignado a eso. Eso deja mucho que decir de una institución. Porque pareciera que no nos doliera el recurso público, que como lo que dicen por ahí coloquialmente, lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta, y como no salió del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la plática del bolsillo de ese fondo, sino salió de una casa ajena que es el Fondo de Desarrollo Local, pues a nosotros nos vale cero apoyo. Pero si hoy Petro les pidiera a ustedes ese informe, ¿ustedes qué harían? Tendrían que tener cifras, tendrían que tener números y tendrían que tener un nivel de impacto positivo o negativo según como ustedes vean el desarrollo de su informe. Y tienen que correr, porque hasta una administradora local que se ha dado la pela con muchos alcaldes distritales que nos han negado la posibilidad de que ese recurso se dé para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque es un programa de orden nacional y que no compete a lo distrital, y sin embargo los ediles que han estado sentados en estas curules, que me han antecedido y que hoy también estoy acá porque llevo 3 años viendo este mismo proceso, no se ha dignado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque no se indignan, no se ponen un poquito ni colorados para decir vamos a entregar el informe. Uno no puede jugar con la plata ajena, y al contrario, cuando a uno le regalan debe estar más agradecido. Cuando a uno le aportan, uno debe aportar, y lo mínimo que ustedes podrían estar aportando, ¿cierto? Es ese informe que no ha llegado acá desde el 2008. Entonces es un reto bastante grande, doctora, para usted arreglar la casa y que esto no se siga permitiendo. Yo soy una de las edilesas que más insiste en las citaciones de control político para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque soy defensora de los niños y niñas en tema de derechos. Y por eso, en esa trazabilidad que hoy le estoy contando, yo le pido el favor que apenas le hagan la primera entrega con el recurso de este 2025, nos haga el favor de entregarnos un informe generalizado de años anteriores, con cifras anteriores, de cómo ha generado impacto, porque es muy complejo que hoy esta Junta Administradora Local, en vez de llegar a más niños, hemos llegado a menos niños. ¿Por qué? Porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no se ha apropiado del ejercicio que nosotros estamos brindándole a ustedes. Así de sencillo. Y sabemos que hay poblaciones flotantes, pero eso no justifica que haya más de un 50% de entrego en dineros en compra de productos, y dónde está la alimentación entregada a esos 50 niños que no existieron, porque no existieron durante el año 2024. ¿Sí? Entonces es gravísimo lo que está pasando, porque estamos hablando de 2.866, estamos hablando de una diferencia de más de 1.200 niños, 1.150 niños de diferencia en tema presupuestal, en tema de atención, en tema de alimentación. ¿Dónde quedaron esos productos? Es la primera pregunta. ¿Qué pasó con ese presupuesto? ¿A quién les entregaron si faltaban 1.150 niños y no estuvieron durante el 2024, pero el recurso sí se ejecutó y sí se entregó el alimento? Esas son las preguntas que esta corporación se hace. Estas son las preguntas que hoy al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le pide el favor, ¿sí? Muy comedidamente, porque no quiero llegar a otras instancias, y sé que, como lo digo, ustedes no estuvieron en su momento, pero es que eso no es un pretexto, porque váyanse ustedes hoy, la persona que debe de recibir, y debe recibir parte del informe de los recursos que ha venido recibiendo por parte del Fondo de Desarrollo Local, cuántos niños se han beneficiado. Vuelvo y digo, el impacto social para disminuir la brecha entre la institucionalidad y la comunidad, ¿sí? Entonces yo por eso hoy quería, porque como dice mi compañero, este computador no falla, ¿sí? Este computador es eficaz, y acá tengo todo el informe,
¿cierto? Que día a día nosotros citamos aquí para hacer control político y estas cifras no se las inventa la Iglesia Diana. Estas cifras fueron entregadas por ustedes en un informe de control político. Yo no me lo inventé, ustedes me lo entregaron. Por eso, con una información severa, asertiva, sin inventos, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Porque ustedes fueron los que entregaron a esta corporación este informe. Gracias, presidente. Gracias, honorable Iglesia. Bien para todos. Pues esto me permite a todos los honorables ediles